Bueno, buenas tardes, profesor y compañeros. Sean todos bienvenidos a nuestro primer webinar titulado Análisis Jurídico del caso del Chavo del Ocho. Mi nombre es Pamela Bugarín y tendré el papel de moderadora durante esta presentación. En este webinar analizaremos uno de los casos más conocidos relacionados con la propiedad intelectual en México, explicando la diferencia entre los derechos de autor y la propiedad industrial, así como el papel que desempeñan el INPI y el INDAUTOR en la protección de los creadores. Esperamos que esta presentación permita comprender la importancia de registrar y proteger legalmente las obras y personajes que tienen un valor económico y cultural. Antes de comenzar, les presento la agenda que seguiremos durante este webinar. Primero conoceremos el objetivo general del análisis, posteriormente explicaremos qué ocurrió en este caso y cuáles fueron los conflictos legales que surgieron. Después hablaremos sobre la diferencia entre el derecho de autor y la propiedad industrial, la importancia del registro de marcas y el papel del INPI y del INDAUTOR. Finalmente presentaremos un breve debate y cerraremos con las conclusiones. Una vez, bueno, ahora les daré la voz a Ibarra, que explicará el objetivo general. Muy bien, antes de comenzar el caso, queremos presentar el objetivo de la exposición. El propósito de este webinar es analizar el conflicto jurídico relacionado con los personajes del Chavo del Ocho para comprender cómo funciona la protección de la propiedad intelectual en México. A través de este caso podremos identificar la diferencia entre el derecho de autor, la propiedad industrial y conocer la función de instituciones como el Indautor y el INPI y entender por qué el registro de una obra o una marca es fundamental para proteger los derechos de sus creadores. Además, veremos cómo una creación artística puede convertirse en un activo de gran valor económico y por qué es importante contar con una protección legal adecuada para evitar conflictos de su uso y explotación comercial más adelante, ¿no? Una vez establecido el objetivo, revisaremos cómo comenzó este conflicto y qué acontecimientos dieron el origen a uno de los casos más conocidos sobre la propiedad intelectual y en la televisión latinoamericana, perdón. Siguiente diapositiva. Para entender este caso, primero es importante conocer cómo empezó todo. Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, fue el creador de El Chavo del Ocho y otros personajes que marcaron la historia de la televisión latinoamericana. Él desarrolló historias, escribió los guiones y dio personalidad a los personajes como El Chavo, Kiko, la Chilindrina, Don Ramón y el profesor Girafales. Eh, con el paso del tiempo, el programa dejó de ser únicamente una serie de televisión y se convirtió en un fenómeno internacional. Fue transmitido en numerosos países y durante décadas reunió a millones de espectadores, convirtiéndose en uno de los programas más exitosos del habla hispana. Ese éxito hizo que los personajes adquirieran un gran valor comercial y comenzaron a utilizarse en una amplia variedad de productos como juguetes, mochilas, historietas, videojuegos, campañas publicitarias y artículos promocionales. Esto generó importantes ingresos económicos gracias a la explotación de los personajes. Sin embargo, precisamente por este valor económico surgieron los conflictos legales que ahora todos conocemos. Algunos actores que interpretaban a los personajes querían seguir utilizándolos en presentaciones o actividades comerciales, mientras que los titulares de los derechos sostenían que en cualquier uso debía contar con cualquier uso debía contar con la autorización de ellos mismos. A partir de este momento, el problema dejó de ser únicamente una diferencia entre los integrantes del programa y se convirtió en un caso de propiedad intelectual, donde fue necesario determinar quién tenía los derechos para explotar comercialmente los personajes y proteger legalmente a los nombres e imágenes del programa. Ahora que conocemos el origen del conflicto, es importante entender los conceptos jurídicos que intervienen en este caso. Para ello,
veremos una diferencia entre el derecho de autor y la propiedad industrial, perdón. Bueno, muchas gracias. Ahora veremos la diferencia entre el derecho de autor, como ya lo comentó la panelista Ibarra, y ahora tiene la palabra la panelista Rodríguez. En este caso, es importante distinguir entre el derecho de autor y la propiedad industrial, como dijo mi compañera, ya que ambos forman parte de la propiedad intelectual y protegen cosas diferentes. Primero, el derecho de autor protege las obras creativas. En este caso, sería un programa de televisión, guiones, personajes, pero también protege libros, música, etc. En México, esta protección corresponde al indautor. El indautor nace del momento en el que la obra es creada, aunque registrarla brinda una mayor seguridad. En el caso del Chavo del Ocho, el derecho de autor protege la historia creada por Roberto Bolaños. Los diálogos, el desarrollo, los personajes, la forma en la que fueron representados, más bien casi toda la obra artística es de él. Eso vendría protegiendo el derecho de autor. Por otro lado, la propiedad industrial protege los elementos que identifican a los productos, que en ese caso sería lo que se vendría viendo en el comercio, como las marcas, los nombres, los logotipos y las patentes. En México, estos son registros que son administrados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que es el INPI. Aquí es donde surge el conflicto del caso. Aunque los personajes están protegidos por el derecho de autor, también se busca registrar sus nombres como marcas para utilizarlos en productos, licencias, actividades. Por ejemplo, los nombres, que es el Chavo, Kiko o la Chilindrina, tienen un valor comercial independiente al de la obra. El problema apareció cuando existieron problemas sobre quién tenía el derecho de registrar y explotar comercialmente estos nombres. Una persona puede ser la autora de una obra, pero el uso de la marca depende de quien tenga el registro correspondiente ante el INPI. Por esto surgieron conflictos legales relacionados con el uso de los nombres de los personajes y la comercialización de los productos. Bueno, muchas gracias. Continuaremos con la importancia del registro y conoceremos por qué es fundamental proteger legalmente una marca o una creación. Adelante, panelista Castro. Ok, ahora les voy a hablar sobre lo que es el conflicto legal que surgió entre Roberto Bolaños y algunos de los actores que interpretaron sus personajes más famosos. En el primer caso tenemos a Carlos Villagrán, quien interpreta a Kiko. Cuando dejó de participar en el programa, quiso seguir utilizando el personaje, sus presentaciones. Sin embargo, Roberto Gómez Bolaños pues consideraba que Kiko era su personaje y su creación, y que por lo tanto él tenía todos los derechos sobre su uso y su nombre. Debido a esta situación, pues el actor decidió cambiar la forma de escribir de Kiko por Kiko con K de kilo, pues con el objetivo de reducir los conflictos legales y continuar con los espectáculos y pues explotando el personaje. Y luego tenemos por otra parte a María Antonieta de las Nieves, quien interpreta a la Chilindrina. Ella argumentó que había aportado características importantes para el personaje, tanto su forma de hablar, sus gestos, su personalidad, y después como de varios procedimientos legales obtuvo el reconocimiento para eh, poder explotarlo comercialmente, pues bajo ciertas condiciones. Y en este conflicto legal nos demuestra que los personajes alcanzan un gran éxito y que es muy importante definir desde un principio quién tiene los derechos sobre él, pues para evitar los problemas legales futuros. Ok, ahora la gran importancia de hacer el registro, pues como ya vimos anteriormente el conflicto, pues ahora sí el registro
protege a la identidad del personaje, ya que pues evita que algunas personas lo utilicen sin autorización y así también otorga el derecho exclusivo de su uso, lo que significa que únicamente el titular puede explotarlo comercialmente o autorizar a alguien más para hacerlo. Otro beneficio que tiene es que permite obtener ingresos mediante licencias. Por ejemplo, si una empresa quiere fabricar mochilas, juguetes o ropa con lo que tenga que ver el personaje o con el nombre del personaje, pues primero debe contar con la autorización del propietario de la marca. Y pues finalmente tenemos que brinda el registro herramientas legales para utilizarlas cuando alguien utiliza la marca sin permiso, y pues en este caso el titular puede solicitar que los productos sean retirados del mercado o reclamar una indemnización o iniciar un procedimiento legal, todo depende de qué es lo que elija hacer el propietario, ¿no? Y pues también en este caso la importancia del registro, pues no solo protege una creación, sino también protege el esfuerzo, el tiempo, la inversión del creador. Además, pues ayuda a evitar ese tipo de conflictos como lo estábamos viendo que ocurrieron con dos principales personajes de El Chavo. Bueno, muchas gracias por la explicación. A continuación conoceremos el papel que desempeña el INPI y el INDAUTOR en la protección de la propiedad intelectual en México. Tiene la palabra el panelista Murrieta. Ok, en este apartado vamos a ver lo que es el EMPI y el INDAUTOR. El EMPI principalmente es un organismo público encargado de proteger la propiedad industrial de México. Su principal objetivo es proteger los derechos de inventores, empresas y emprendedores. Además, busca fomentar la innovación y evita que otras personas utilicen sus creaciones con fines comerciales sin autorización. Entre una de sus funciones más principales o más importantes es registrar marcas como nombres, logotipos, eslóganes y otro tipo de distintivo. También se encarga de otorgar patentes, registrar modelos de utilidad y diseños industriales, además de proteger denominaciones de origen, como es el tequila y cosas así. Otra de las funciones más importantes es que interviene cuando alguien utiliza una marca registrada sin permiso. Puede castigar a una persona por haber usado, no sé, un ejemplo, el nombre de Volada o el nombre de, como en este caso, el nombre de los personajes del Chavo a su favor, con el simple hecho de buscar como una comercialización o algún fin de lucro, como en este caso. El EMPI tuvo un papel fundamental, porque protegía el nombre de los personajes como una marca. Gracias a ese registro, solo el titular podía autorizar que el nombre se utilizara para vender productos como juguetes, ropas, mochilas o videojuegos, evitando que otras personas obtuvieran ganancias de manera ilegal. Por otro lado, vamos a ver lo que es el INDAUTOR, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. El INDAUTOR es la institución encargada de proteger los derechos de autor y los derechos conexos, es decir, protege las obras originales creadas por la persona. Sus principales funciones están en registrar obras literarias, artísticas y científicas, emitir certificados de registro que acreditan quién es el autor de la obra, registran contratos relacionados con los derechos de autor y resolver controversias mediante procedimientos de aveniencia, buscando que las partes lleguen a un acuerdo sin necesidad de un juicio. Además, administra el registro público del derecho del autor, donde quedan registradas oficialmente las obras y sus autores. En el caso del Chavo del Ocho, el INDAUTOR protegía la parte creativa de la obra, como los personajes, los guiones y la historia creadas por Roberto Gómez Bolaños, mientras que el EMPI protegía el uso comercial de los nombres como marcas. El INDAUTOR garantizaba que se respetaban los derechos del autor sobre su creación, pero ambas instituciones fueron esenciales para resolver el conflicto y proteger los diferentes aspectos de la propiedad intelectual.
Bueno, muchas gracias. Ahora daremos inicio a nuestra mesa de análisis. Como equipo responderemos algunas preguntas relacionadas con el caso del Chavo del Ocho. Cada integrante compartirá su opinión para enriquecer el análisis. Antes de empezar las preguntas, para aclarar, panelista 1 va a ser Valeria Castro, panelista 2 Rosángel Ibarra, panelista